el título es La voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Por medio de qué conocemos la voluntad de Dios? Es muy importante, hermanos, reconocer cuando es algo por la voluntad del Señor. Y hay maneras que el Señor nos habla y nos demuestra cuando es algo que viene de Él. Para empezar, hermanos, vamos a hablar de la oración. Les invito, hermanos, que abran nuestras Biblias. Vamos a empezar en el libro 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 6. 1 de Samuel 8, 5 y 6. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituiremos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. Pero no aguardó a Samuel hasta palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Amén. Por medio de la oración, hermanos, conocemos la voluntad de Dios. Aquí en este versículo, el pueblo de Israel quería un rey que los juzgara igual que todas las otras naciones. Pero esto no agradó a Samuel, y el pueblo decía que le dieran un rey, y Samuel oró a Jehová. Por medio de la oración conocemos si es la voluntad del Señor. Por medio de la oración, cuando le pedimos y Él empieza a darnos la respuesta, hermanos, es cuando nos damos cuenta que es la voluntad del Señor de lo que está pasando o lo que va a pasar. Amén. So, la oración, hay que poner nuestras decisiones delante del Señor en oración. Este es uno de los pasos para conocer la voluntad del Señor y dejarnos guiar por Él, y él para consultarnos a través de la oración con Él. Siempre hay que ponerle todo de la mano del Señor y Él nos empieza a dar respuestas y sabemos que va en concordia con la voluntad de Él. Amén. La segunda cosa, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. Y para eso, hermanos, vamos para el libro de Salmos. Vamos para Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, la lumbrera a mi camino. La palabra del Señor nos guía en las cosas de Él. Y cuando lo ponemos, después de que ponemos las cosas en oración, y estamos leyendo la palabra y lo estamos yendo por la palabra para las respuestas, sabemos que esa es la voluntad del Señor porque nos habla por medio de la palabra. A veces, hermanos, hemos tenido una pregunta o pasando por algo y de repente abrimos la Biblia, así nomás la abrimos. Debe ser pasado a varias personas. Que nomás la abrimos y la respuesta está ahí. Sin estar buscando, bueno, a mí me ha pasado, sin estar buscándola, hermanos. Entonces simplemente abrimos la Biblia, vamos para una escritura y empezamos a leer. Esa es lo que yo estaba necesitando. Esta palabra, esta respuesta, qué es lo que debo de hacer. Aquí me está mostrando el Señor que es parte de tu voluntad. Por medio de la palabra, Dios nos confirma su voluntad. Nunca debemos de hacer nada que sea contrario a las Escrituras. Es muy importante, hermanos, conocer la palabra de Dios y practicarla, no nada más conocerla, sino que ponerla en práctica. Pero hay que saber las Escrituras, hermanos, para no hacer lo opósito de las Escrituras. Tenemos que conocer la palabra de Dios para no hacer algo en contra por falta de conocimiento de la palabra. Es muy, muy importante y lo vamos a pasar lo mismo, estudiar la palabra de Dios para que no háganos nada, ni díganos nada, ni compórtenos en contra de la escritura, de la Biblia. Amén. Y
Tal vez digan, a ver, hermano, ¿cómo en contra de la Biblia? Un ejemplo. La Biblia nos dice que cuando oremos unos por los otros, que los ungamos con aceite. Amén. Amén. Ungémonos con aceite, oremos unos por los otros. Y varias veces la Biblia menciona el ungido por el aceite. Está en la Biblia. Otras personas practican otras cosas que no están en la Biblia. Y eso es lo que nos estamos refiriendo. Si en la Biblia no dice que háganos cierta cosa para orar por las personas, entonces ¿por qué lo están haciendo? Eso es a lo que me refiero. Entonces ya uno está tomando la decisión a sí mismo, diciendo, yo pienso que esto debe de ser así, y lo ponen en práctica, pero no se van para atrás a lo básico que es la palabra del Señor. Y eso empiezan a hacer, eso es donde empieza la tradición y la religión a mixtearse. Las creencias de nuestros antepasados son los que a veces son incorrectos a la palabra. Y por falta de conocimiento de nuestros ancestros o los antepasados, de falta de conocimiento de la palabra del Señor, practicaban ciertas cosas. Tal vez ellos pensaban que eran correctos, pero no estaban conforme como dice la palabra. Pero ya conociendo al Señor, ya conociendo la palabra, ya leyendo nosotros mismos, nosotros alimentándonos con la palabra del Señor, miramos que son cosas que no debemos de hacer o poner en práctica. Nunca debemos de hacer nada que sea contrario a las Escrituras. Alimentarnos de la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Dios nos guía a hacer algo que no es al contrario de la palabra. Él nos guía a no hacer cosas en contra de la palabra, hermanos. Dios nunca nos va a poner algo en una situación que sea en contra de la palabra. Hay que entender eso, hermanos. Estamos pasando por algo que nosotros pensamos que es en contra de la palabra del Señor, en contra de la voluntad del Señor. No es de Dios, hermanos. No es de Dios. Dios no nos va a hacer daño. Dios no lo va a hacer sufrir. Dios no lo hace en esa manera, hermanos. Hay que entender eso. A veces por lo que estamos pasando, queremos una solución rápida, una respuesta. Vamos bien, ¿qué está pasando, Señor? Dime, contéstame ya, Señor, contéstame. Pero es el tiempo de Dios, hermano. La voluntad del Señor es el tiempo de Dios. Mientras estamos esperando la respuesta, hay que orar al Señor, hay que leer la Biblia, hay que buscar la respuesta por nosotros mismos para que Dios nos dé la respuesta de su voluntad por medio de estas cosas. Amén. Estamos hablando de la palabra de Dios y la oración. Y ahorita hay 3 más que vamos a tocar. Pero es muy, muy, muy importante, hermanos, ver la diferencia. Como dijimos, el enemigo nunca duerme, siempre está tratando de atacarnos, pero hay que prepararnos para esos ataques. El consejo de otros hermanos. Para esto, hermanos, vamos para Proverbios 15, 22. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se acierta. Amén. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. A veces el consejo de otros hermanos nos ayuda a confirmar que es la voluntad del Señor. Por el consejo de otros hermanos conocemos la voluntad de Dios. Puede ser un consejo, hermanos, de sus pastores, de alguien que usted tenga en oración. Puede ser alguien con alguien que usted tenga más confianza. Estamos hablando de consejos, hermanos, de la congregación, de alguien de la congregación, para confirmar la voluntad del Señor. O sea, estamos pasando por algo, nosotros oramos al Señor y los que empiezan a dar consejos, de repente alguien, sin, pues esto, esa es confirmación
que es la voluntad del Señor, lo que yo les propongo. Amén. Porque ya me lo mostró en oración, ya me lo mostró con palabra, ahora me lo está mostrando por medio de un hermano o una hermana. Alguien que tenga más confianza, quizás la persona que tenga más confianza nos dice eso, entonces es confirmación. Alguien que nos hable francamente, a veces necesitamos a una persona que nos hable francamente, o sea, a cómo son las cosas. Y a veces puede ser alguien que conoce muy bien esas escrituras. Puede ser alguien que sepamos que conoce muy bien la Biblia y le podemos pedir un consejo basado en las escrituras. Amén. Es otra manera que Dios nos confirma que es su voluntad por medio de los consejos de otras personas. Y no simplemente tiene que ser alguien de la iglesia, bueno, puede ser alguien en su casa, en su trabajo, en la escuela, donde sea, que alguien le pueda decir, oye, pues yo estoy pasando por eso, pero yo no le había dicho nada a la persona. Es confirmación de la voluntad del Señor. Amén. El otro, hermano, es la paz de Dios, y para esto vámonos para Colosenses 3:15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad del Señor? La oración, la palabra de Dios, el consejo de otros hermanos, la paz de Dios. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Si no hay paz de Dios en nuestras vidas, si dejamos de estar tranquilos, hermanos, otra vez es la manera que Dios nos está diciendo que no es su voluntad. Ejemplo, usted igual pone algo delante de las manos del Señor, en las manos del Señor se lo presenta y estamos inquietos, estamos pensando, estamos teniendo el Espíritu Santo nos está diciendo que no. Aunque nosotros queramos que sí, pero el Espíritu Santo nos está diciendo que no. Sabemos que es la voluntad del Señor que nos está diciendo que no lo hagamos. Acuérdense que no porque siempre pedimos algo y el Señor no nos da, cuando nos da su tiempo, quiere decir que es algo malo. Simplemente a veces el Señor nos protege de las cosas malas. Y cuando no abre las puertas para algo así, hermanos, es difícil entenderlo, comprenderlo a su momento, pero sabemos que miren lo bueno que no pasó esto, si no fuera pasado esto. Ya después, ¿verdad? Ya después analizamos, no, si fuera hecho esto, fuera pasado esto. Y hay que recordar, hermanos, que la paz de Dios está con nosotros, hermanos. Si no tenemos esa paz, es porque nuestro espíritu lo está pidiendo. Así como nuestro cuerpo pide agua, así como nuestro cuerpo pide comida, nuestro espíritu pide alimentarse del Señor. Pide la paz que nos da Dios, para estar tranquilos. Cuando hay duda, temor, indecisión, intranquilidad, impaciencia, es porque no hay paz interior. Y para tener la paz interior hay que agarrarnos de la mano del Señor y decirnos que nos dé esa paz. Lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que hemos pasado, las circunstancias, las situaciones, hermanos, Dios sabe la situación de cada uno de nosotros. Aunque no la presentemos en la iglesia, aunque no digamos una petición delante de la iglesia, Dios sabe nuestro corazón. Así es, amén. Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él sabe lo que nosotros estamos buscando. Él sabe nuestros deseos. Él sabe todo de nosotros. Es importante presentárselo a Él, claro, pero Él como quiera nos conoce. Él sabe todo. Así es. Y esa paz que Él nos da es una tranquilidad, una paz, algo que no le afecta a nada. Todo lo carnal, todo lo del mundo, no lo conmueve a uno. No lo hace, no lo conmueve, simplemente ahí está. Es la paz que nos da el Señor. Y por último, hermano, va a ser las circunstancias. Las circunstancias favorables cuando Dios quiere que hagamos tal cosa,
y no nos está guiando, todas las cosas que estamos haciendo son favorables. Quiere decir que están en regla con lo que Dios nos está dando y nos está confirmando que esta es su voluntad también. Algunas veces no convienen las cosas o que se den o que se realicen, que nos están desfavores, no están alineadas con lo que queremos, lo que Dios quiere. Entonces las cosas no salen, las circunstancias. Podemos estar en una circunstancia un rato y salimos de esa circunstancia. Algo cambió de la circunstancia mala a llegar a la circunstancia buena. Dios hizo un cambio ahí en el medio de algo para estar en una situación. Quizás no entendemos en aquel momento, pero ya con Dios, y eso confirma que es la voluntad del Señor. Que vamos caminando en las circunstancias que se sienten imposibles, que se sienten bien lejos. Vamos caminando con fe, y Dios nos está arreglando el camino. Amén. Las circunstancias van cambiando a medida que vamos caminando. Y ahí sabemos que es la voluntad del Señor cuando nos abre esas puertas o cuando nos guía en una cierta manera que no estábamos esperando. ¿Amén? A veces al principio las circunstancias pueden ser desfavorables y son pruebas de nuestra fe. Si es la voluntad de Dios, con paciencia Dios las cambia a nuestro favor. En conclusión, hermanos, es importante que en nuestras decisiones y en lo que pensemos hacer, busquemos la guía y la dirección de Dios. En cada decisión, Dios quiere que estemos seguros que Él nos guiará por el mejor camino. Amén. Amén.